Entonces vamos a estudiar, hermanitas, esta horita que nos queda, a retomar esa historia que llevamos, ¿no? Del quinto sello. Entonces saquemos los apuntes, vamos a meternos en la historia. Bonito cuando nos metemos en la historia y el Señor Jesús como que nos va mostrando cosas y todo eso. Y identifíquese, hay situaciones en donde uno se siente identificado, ahí es donde Jesús de pronto te quiere decir algo. Sí, en todos estos personajes, estoy seguro que siempre hay una situación donde se prende ahí algo en el corazón como que, uy, esto me pasó a mí o estoy en una situación similar o algo así. Entonces, eh, métete en la historia, también es otra forma en la cual Jesús nos habla. Bueno, vamos entonces a retomar. Bueno, primero vamos a leer la palabra. Alguien que por favor me ayude a ubicar, es que mi internet está molestando un poquito, pero si me salgo, hay interrupción o algo, tengan paciencia, hermanos. Por ahora va bien. Pero si alguien me ayuda, por favor, a buscar el quinto sello de Apocalipsis y lo podría leer, si es tan amable. El del quinto sello, Apocalipsis. Apocalipsis 6, ¿sí? Sí, sí, sí. 9. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor, soberano santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Inglaterra, siglo XVI. Recordemos la historia, los personajes de esta historia. Y desde luego, mártires, pues van a haber en Inglaterra y varios. Nos quedamos en Enrique, en los reyes y cómo toda esta historia empieza a entremezclarse lo político y lo religioso. Enrique VIII es el personaje de Inglaterra en el siglo XVI. Eh, este hombre, desde luego, es usado por la facción papal, pero también por la facción romana. Y recordemos que todo esto que estamos contando es en medio de una lucha de esas dos facciones donde luchan por el poder y el control mundial. Cada una quiere dominar, justo como está pasando hoy día. Cada una quiere gobernar, cada una quiere tener su orden mundial que comúnmente se le menciona. Entonces, en medio de eso, pues esa guerra es terrible y afecta a la iglesia, afecta al pueblo de Dios, sí, afecta muchas cosas, pero también trae bendición porque es Dios al que está al control de todo. ¿Qué bendición recibe el pueblo de Dios en el siglo XVI? Por ejemplo, la escritura. La libertad de conciencia se va empezando a gestar, o la libertad religiosa más bien, ¿sí? Se está empezando a gestar. Entonces, por eso esas transiciones son duras, son bien dramáticas y traumáticas, podríamos decir también, pero son necesarias y prueban la fe del pueblo de Dios. Definitivamente estas situaciones zarandean a la iglesia también, muestran quién realmente es de corazón eh, amante de Dios, de la verdad, del evangelio, y quiénes no. En el siglo XVI hay hogueras en toda Europa. Sencillamente el que cree en Dios, el que cree en el evangelio, el que cree en Cristo, eh, está sujeto a arriesgar su vida. Así de sencillo. Pero ahí se cumple lo que el Señor
dijo que el que cuide su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre, ese la ganará, la vida, la vida eterna, refiriéndose al Señor. Entonces, no es fácil ser cristiano en esa época. Es fácil ser cristiano cuando no hay oposición. Es fácil ser cristiano y decir yo amo a Cristo cuando no hay problemas, no hay, mi familia no se levanta contra mí o vemos todo como muy cómodo o está de moda ser cristiano. O sea, es muy fácil. Pero cuando se prueba realmente quién está con el Señor, pues ahí hay muchos sucumben. Entonces, en medio de esta Inglaterra del siglo XVI, pues el primer personaje es Enrique VIII y sus hijos, ¿no? Y con Enrique VIII hay eh, en la corte personas influyentes que lo van a tratar de cambiar de bando, cambiar de facción, o más bien usarlo para su beneficio, ¿no? Porque a veces pensamos que los reyes pues no sufren o son los malos del paseo siempre, ¿no? Y charlábamos con mi esposa que uno siempre pues digamos, a la figura visible es al que le echa toda la culpa de todo lo que pasa, ¿sí? Pero detrás de ellos están otros culpables y yo creería que más culpables y más siniestros, que son estas familias que quieren gobernar y luchar por el poder. Entonces, vimos que este hombre se casó 6 veces, tuvo o le metieron 3 esposas al principio, 6 esposas en total, de las cuales con 3 tuvo hijos. Pero en medio de eso llega la Biblia con este hombre, William Tyndale, ¿ok? Entonces ese es muy importante William Tyndale para Inglaterra y también lo va a hacer para Escocia, porque él traduce la Biblia al idioma inglés en un precio accesible ya en la época, algo más compacto. Entonces, el Señor usa Tyndale como su instrumento para llevar su palabra en una época en donde todos están hambrientos por la palabra, o la gran mayoría están hambrientos por tener la palabra en su idioma. Entonces, 1525, Tyndale em, saca la Biblia después de mucho sufrimiento, ¿ok? Para sacarla, por lo menos el Nuevo Testamento y después le agrega el Antiguo. Y de ahí, pues, cómo se entremezcla la historia de Enrique, porque Enrique va a cambiar de bando, lo van a cambiar de bando. Entonces, en esa lucha, estas familias, pues a Enrique le van metiendo esposas, ¿no? La primera facción a la cual pertenece Enrique, la facción papal, lo casan con Catalina de Aragón, después de que Catalina queda viuda del hermano de Enrique VIII, porque el hermano de Enrique VIII muere muy jovencito. Entonces, se casan y pues el problema es que no tienen hijos, pasa el tiempo y no llegan hijos, y sobre todo hijos varones, porque son los que van a heredar el trono, y a la final pues solo llega una hija, que es María. Después le meten otra esposa a Enrique. Bueno, yo digo le meten, que no se sabe bien si él realmente las buscó o se las pusieron, ¿sí? Pero a Ana Bolena se la pusieron, porque la hermana Elcira nos dijo que la otra facción trabajaron a Enrique con Ana Bolena, sí, ya me acordé. Entonces, le meten a Ana Bolena por los ojos, se enamora de esta mujer y de ella tiene una hija, que es Isabel. ¿M? Llegan asesores a rodearlo de la otra facción, entonces ahí empieza a rodearse de otras personas. Eh, Thomas Cranmer, líder religioso de la época, pero pues la señora White habla, digamos, favorablemente de este hombre porque probablemente sí se convirtió, él era católico. Eh, y termina en la hoguera. Eh, este otro hombre, Latimer, Hugh Latimer o Hugo Latimer, ¿ok? Gran predicador, tenía el don de la predicación. Y en el púlpito, pues el Señor lo usaba para llevar el mensaje.
ya con la Biblia que Tyndale había hecho. Entonces, es un equipo aquí el que hay. Pero también está la parte política. Entonces llega Thomas Cromwell. Todos estos empiezan a rodear a Enrique VIII. Y este Cromwell es el que convence a Enrique VIII de cambiarse de bando, cambiarse de facción. Esto es de las familias venecianas. Y vimos la conversación que tienen tan impresionante y cómo lo convence, pues con argumentos. Y Enrique VIII entonces cambia de facción y tiene otra excusa que es casarse con Ana Bolena, porque el Papa no le dio carta de divorcio con Catalina para poderse casar con Ana Bolena. Estos hombres que acabamos de mencionar sí le dieron carta de divorcio, el de la parte religiosa, Cranmer y compañía. Entonces, bueno, él cambia de bando, pero también Enrique pues abre los ojos, digamos, cuando Tyndale muere en la hoguera, él dice, abre los ojos del rey de Inglaterra y como si fuese una, o sea, esa oración escuchada de un mártir, eh, en cierta forma abre los ojos de que él no era el que gobernaba realmente, sino eran todas las familias de los cardenales, del Papa, ya todos, pero él era simplemente una figura y eso le trabaja en el ego a él. Y ahí Enrique pues empieza a ejercer su mando y con el Parlamento, porque el Parlamento también está lleno de gente de las dos facciones, pero gana la facción romana. Y pasan leyes las cuales le quitan las propiedades a los cardenales, los de la facción papal, a los obispos y todo esto. Entonces, mm, allá hay una transición. Y Enrique VIII se declara en contra del Papa y funda su propia iglesia. O sea, todo este equipo ya tiene encuadrado otra iglesia. Ellos no van a tomar ni la fe luterana, ni la fe de Zwinglio, ni la fe de, se me va el otro, el de Calvino. Ninguna de esas. Esta va a ser otra denominación, ¿sí? De las manos de estos hombres. Cranmer es el que, digámoslo así, el arquitecto de esa nueva denominación que es la iglesia anglicana. ¿Ok? Estamos recopilando para volver a retomar, porque si no, pues nos perdemos. Y luego, pero eso es muy rápido porque Ana Bolena después el rey la manda a matar. No se sabe si lo convencen, montan una coartada, los de la facción papal, no se sabe, esa parte pues, la borraron de la historia, la tienen oculta porque coinciden todos los historiadores, tanto antiguos como modernos, de que no hay mucha información, entonces lo que hay son hipótesis, pero no se sabe por qué Ana Bolena termina ejecutada junto con otros y le montan de que por traición y por traición al rey, por adulterio, o sea, termina muy mal. Eh, y luego en 1540 Cranmer también lo mandan a matar, después de ser el secretario de Estado y tanta influencia, algo se inventa la otra facción, probablemente, y terminan muertos. Entonces aparece otra mujer, que es Jane Seymour, y de nuevo el rey se casa y con ella tiene el tan anhelado hijo varón. Pero la alegría le dura poco porque Jane Seymour muere 20 días después de dar a luz a su hijo Eduardo, a su hijo varón. Y entonces, bueno, el rey también está próximo a llegar su muerte. Muchas de estas muertes realmente solo Dios sabe quién lo hizo y las intenciones, ¿no? Porque algunas sí pudieron ser naturales, otras quién sabe. Y aquí están los tres hijos de Enrique, ¿ok? Los nombro de mayor a menor. María, primera de Inglaterra, hija de Catalina de Aragón. La segunda hija fue Isabel, primera de Inglaterra, hija de Ana Bolena, segunda esposa. Y el tercer es Eduardo, Eduardo VI,
hijo de Jane Seymour, de su tercera esposa. Y esos tres van a ser reyes de Inglaterra. Entonces, aquí, pues, digamos, comienza otra fase de la historia que vamos a leer un poco de esa historia. Después de que Enrique fuera a la tumba y el joven reformador Eduardo le sucediera en el trono, la facción papista seguía siendo poderosa y Cranmer tuvo que dirigir el movimiento a través de una serie de enemigos, a través de innumerables intrigas y a través de todos los obstáculos derivados de la ignorancia y la impiedad que el viejo sistema había dejado tras de sí, y las tormentas de nuevas y extrañas opiniones que su derrocamiento había evocado. El hecho de que lograra tanto es verdaderamente maravilloso y nunca podrá Inglaterra estar suficientemente agradecida por la obra que realizó para ella. Pero el propio Cranmer no consideraba que su trabajo estuviera terminado. Y si Eduardo VI hubiera vivido, es probable que muchas cosas del culto de la Iglesia tomadas de la antigua superstición hubieran sido eliminadas y que algunas cosas de su gobierno hubieran sufrido una remodelación de acuerdo con lo que Cranmer y los hombres asociados con él en la obra de la Reforma creían que era la institución primitiva. Bueno, recuerden que si quieren comentar algo, preguntar algo, siéntanse en toda libertad de hacerlo. ¿Qué pasa cuando Enrique se va a la tumba? Queda como rey este muchachito, Eduardo VI, ¿sí? De 10, 11 años queda de rey. Entonces, bueno, este joven es Eduardo y Cranmer, eh, él es, pues él es el arquitecto de la iglesia anglicana, ¿no? Él queda como arzobispo de la iglesia anglicana, si lo nombran después Cranmer. ¿Qué se hace durante el reinado de Eduardo, el muchacho? Reformas. Empiezan a gestar más, eh, lo que va a ser la iglesia anglicana. Entonces pasan reformas, que el culto es así, que la música debe ser así, es decir, ellos montan toda una iglesia, pero es impuesta, es como que montan hasta el culto por el parlamento, todo es por el Estado, imagínense en eso. Sí, es como decir acá en La Verdad Sara Libres que, ¿no? Que el presidente, no sé, el Senado de Colombia va a aprobar lo que se va a hacer el otro sábado aquí en La Verdad Sara Libres, o cómo va a ser el culto en La Verdad Sara Libres, y para que entendamos la dimensión de eso. O sea, no es Jesús el que está dirigiendo, sino es, imagínate, el Estado en eso, ¿sí? Esa es como la parte que no se entiende de que la religión no debe estar unida al Estado. Y lo dice la hermana Juárez, no se entiende todavía, pero pues el Señor va trabajando de a pocos ahí, ¿no? Que ahí está pueblo suyo. Entonces, eso es lo que se hace durante el reinado de Eduardo VI. Pero mire lo que dice el historiador, la facción papista, y usa el lenguaje, ¿no? Que hemos usado también para referirnos a esos grupos. La facción papista seguía siendo poderosa todavía. Ay, me equivoqué de color. ¿Sí? O sea, esta cosa no va a ser tan fácil. Esta cosa no va a ser tan fácil. Sigue la lucha y tienen poder, ¿sí? Sin embargo, Eduardo sigue la misma línea del papá y va a depender mucho del rey que pongan, ¿sí? Pero hay un problema, Eduardo no vivió mucho, se murió joven. El celo de Eduardo por la reforma continuó sin cesar. Su piedad no solo no era fingida, sino profunda, pero muchos de los nobles de su corte llevaban vidas vergonzosamente inmorales y viciosas, y no había, por desgracia, ningún Calvino para castigar a los malhechores con los rayos de su ira. Con la muerte de Eduardo VI a sus 16 años, 6 de julio de 1553, la noche vuelve a cerrarse en torno a la reforma en Inglaterra.
Bien, se muere rápido. 16 años, mire. Y la noche vuelve a cerrarse en torno a la reforma en Inglaterra. ¿Por qué lo dice así el autor? Porque ahora le toca el turno a María, ya que ella es la mayor entre las dos mujeres. María de Inglaterra, y se ganó el apodo de María la Sangrienta, ¿ok? Por la sangre que hizo derramar esa señora. Entonces, bueno, aquí entonces viene otra etapa y miren que es muy rápido porque Eduardo dura en el trono, o sea, desde que muere el papá en el 47 hasta que muere en el 53, menos de 6 años, 5 años en el trono, 5 años y algo. Entonces es muy rápido todo que empieza a pasar. Y esas dos facciones empiezan a como a ver quién coge al rey, ¿no? Eh, bueno, por parte de Eduardo, digamos que lo educó la facción que promueve el protestantismo. Pero María no. María sí es educada por la facción papal totalmente. Entonces, bueno, la van a usar ahí. Entonces, vamos a ver acerca algo del reinado de María. María tenía 37 años cuando comenzó a reinar. Su persona era hogareña, su temperamento malhumorado, su entendimiento estrecho y su disposición sombría y desconfiada. Mostraba la gravedad española de su madre, unida a la obstinación de su padre. Pero estas malas cualidades no fueron aliviadas por las gracias de Catalina y los talentos de Enrique. Su formación, en lugar de refinar su carácter y ampliar sus puntos de vista, solo tendió a reforzar las infelices condiciones con las que la naturaleza la había dotado. Su educación había sido llevada a cabo principalmente por su madre, que le había enseñado poco, además de un fuerte apego a la fe católica romana. Ven, entonces esta sí fue educada por la facción católica. Recordemos que ella es la hija de la primera esposa de Enrique, que es Catalina. ¿Ok? 37 años empieza a reinar. Ya es una edad pues, mucho más madura, ¿no? Pero tiene una disposición sombría, desconfiada y ultracatólica. Desde luego ella va a promover otra vez que se regrese a Inglaterra a la facción papal. Pues notan cómo, o sea, el cambio de un gobernante en un país es muy importante para un país. Por el pueblo de Dios que está ahí, nosotros como pueblo de Dios. Entonces no podemos caer en la trampa de ignorar que la política va sí o sí a afectar la iglesia, el evangelio, la predicación, todo lo que se haga. Porque es que Dios está ahí al control, Él pone quitarreyes y eso nos va a afectar. Entonces, esto nos está enseñando mucho y cuando la hermana Juárez escribe de política, pues la mitad del conflicto de los siglos es política, ¿sí? Y cómo afecta al pueblo de Dios esa política. Entonces, bien, asciende al trono María y pues empieza la carnicería. Vamos entonces a leer. Así, aunque vivía en Inglaterra, desde su juventud había respirado el aire de España. Y no solo el credo de ese país era congenial con una disposición naturalmente melancólica, y aún más por las circunstancias adversas de sus primeros años, sino que su orgullo la comprometía a sostener una religión por la que su madre había vivido como una mártir. Apenas subió al trono, envió un mensajero para anunciar su ascenso al Papa. Esto fue para decir, soy vuestra fiel hija, e Inglaterra ha vuelto a la obediencia romana. Eso fue lo que dijo la María al Papa. Soy vuestra hija fiel. Inglaterra ha vuelto a la obediencia romana. O sea, ya sabemos que se puede esperar ahí. Pero hay una cosa muy curiosa y es que ella cuando asciende al trono promete que no se va a perseguir a nadie por motivos de religión. Así dice ella. Entonces todo el mundo, no, listo, chévere, se fresquea y no sabe lo que viene. Esa estrategia, imagínense, y la usan mucho los políticos y la gente todavía cae en eso.
Ahí quisiera apuntar algo ahí. Me acordé del versículo que es, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? El enemigo es engañoso y no podemos confiarnos. Sí, siempre debemos estar, por eso el Señor dice, estad alertas, vigilad, velad y orad, no entréis en tentación. Sí, porque también puede ser una tentación de que llegue un gobernante bueno, ¿no? Digamos que llegue un, no sé, póngale usted, un familiar de Trump a, a Colombia. Entonces, uy, no, ya, buenísimo. Entonces uno se relaja y todo eso, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esa fue la estrategia que usaron acá, ¿no? Porque todo el mundo le temía, no, cuando llegó María, pues los del pueblo de Dios, no, esto está, ahora sí, grave la cuestión. Pero cuando ella dice, se va a respetar la religión, a nadie se le va a perseguir por motivos de su credo, así lo dijo. Claro, todos, ¿no? Buenísimo. Desconcertó a muchos, ¿no? Otros tal vez sí, los que estaban conectados con Jesús le preguntaron, Señor, ¿tú qué crees? ¿Será que María está siendo sincera o no? Entonces ellos sí no se dejaron convencer porque el Señor les pone eso en el corazón. Vamos a ver qué más pasa. Todos los hombres de toda Inglaterra que ocupaban algún puesto de influencia y eran conocidos por ser favorables a la reforma, fueron ahora desplazados. La última vez que el arzobispo Cranmer ofició públicamente fue el 8 de agosto, cuando leyó el servicio fúnebre protestante en las exequias de su difunto señor Eduardo VI. Después de esto, se le ordenó confinarse en su casa de Lambeth. Se difundió la noticia de que se había retractado y había dicho misa en su catedral. Esto le hizo obtener lo que probablemente deseaban sus enemigos, una declaración escrita de su continua adhesión a la fe protestante, y por ello fue convocado ante el consejo y encarcelado en la torre. El arzobispo fue acusado de traición por haber suscrito la escritura de Eduardo VI en la que se transfería la sucesión a Lady Jane Grey y también de herejía, tal y como figuraba en el documento entregado al Consejo. Como un mes pasa sin suceder ninguna persecución. Y al primero que cogen, pues claro, le caen a la cabeza, sí, al de la influencia, Cranmer, ¿ok? Recordemos aquí Cranmer, primero que encarcelan, ¿ok? Lo envían a la Torre de Londres, famosa, hoy todavía en día existe esa Torre de Londres. Tiene su historia porque siempre la usaron para confinar a las personas. Entonces Cranmer es el primero que es encarcelado. Le levantan dos cargos. Una por traición, porque dicen que él apoyaba a una señora que se llama Lady Jane Grey, que la querían poner como reina en lugar de María. O sea, la otra facción también tenía su candidata. Se llamaba Lady Jane Grey. Desde luego a María eso no le gustó. Y por eso manda a coger a encarcelar a Cranmer. Pero el otro cargo que le levantan es herejía. ¿Sí? Desde luego, por la fe protestante. Entonces encarcelan a Cranmer. Vamos a ver qué pasa con Cranmer. Pero su gran ofensa y la que sus enemigos no podían perdonar fue el divorcio de Enrique VIII. Consideraban a Cranmer como el principal promotor. Raleigh, obispo de Londres, privado de su sede, había procedido al arzobispo a la cárcel, al igual que Rogers, por predicar el sermón protestante en San Pablo. Latimer, el predicador más elocuente de toda Inglaterra, Hooper de Gloucester, que predicaba 3 o 4 veces al día a sus feligreses,
Coverdale, Bradford, Sanders y otros fueron privados de libertad durante los meses de agosto y septiembre. Y bueno, una pregunta. Sí, señora. ¿Era todo porque la señora esta no cumplió? No, empezó a echar a todos a la cárcel. Eso fue una redada. Eso fue una estrategia para que se relajaran, no se fueran. Claro, porque ellos hubiesen tenido oportunidad de irse, de exiliarse, como hemos visto en otros países. Pero a todos ellos lo empiezan a coger. Esto es una lista de nombres de todos los que estaban predicando. ¿Sí? Entonces, los tres principales y que nombra el conflicto de los siglos son estos. Los recordamos. Thomas Cranmer, Hugh Latimer y Nicholas Ridley. ¿Ok? Bueno, Hugh pueden decirle Hugo. ¿Ok? Entonces, esos tres, Thomas Cranmer, Hugo Latimer y Nicholas Ridley, son como los principales, las cabezas, digámoslo así, y empiezan a perseguirlos y a encarcelarlos. Lo primero que hacen es encarcelarlos. Y no pasa ni un mes desde que María ascendía al trono y empieza las redadas. Eso es rápido, ¿sí? Así como Petro está haciendo en Colombia, es rápido, ¿sí? No tienen mucho tiempo. Les toca moverse así rápido. Entonces, eso es lo que hacen con ellos, con estos tres, ¿sí? Entonces, Ridley, Latimer, Cranmer, todos estos son los claves ahí. Cranmer, el arquitecto de la iglesia anglicana, el que le está dando forma a la iglesia de Inglaterra, la iglesia protestante de Inglaterra. Latimer, el predicador estrella, digámoslo así, el que tiene el don de la predicación. Y Ridley también está ahí. ¿Qué hizo Ridley? Dice acá, Ridley, obispo de Londres, imagínense, era obispo de la Iglesia Católica y se vuelve a la fe protestante. Cambia de facción. Privado de su sede, había precedido al arzobispo a la cárcel, al igual que Rogers, por predicar el sermón protestante en la iglesia más importante, una de las más importantes en San Pablo. Lo cogieron allá por predicar. Entonces, eso es lo que está pasando en Inglaterra con el reinado de la señora María la Sangrienta. Y bueno, los cogen, entonces volvamos al conflicto de los siglos, porque ahí empiezan las muertes, los mártires. Ahora voy a hacer una pregunta peregrina, decía Latimer. ¿Saben quién es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra? Veo que escuchan y que deseáis conocerle. Pues les diré quién es. Es el diablo. Nunca está fuera de su diócesis. Vayan y véanlo cuando quieran. Siempre está en casa, siempre está con la mano en el arado. Les aseguro que nunca lo encontrarán ocioso. En donde el diablo vive, abajo los libros viven. Vivan los cirios, mueran las Biblias, vivan los rosarios. Abajo la luz del Evangelio y viva la de los cirios, aún a mediodía. Afuera con la cruz de Cristo y vivan los rateros del purgatorio. Nada de vestir a los desnudos, a los pobres, a los desamparados, y vamos adornando imágenes y ataviando alegremente piedras y palos. Arriba las tradiciones y leyes humanas, abajo Dios y su santísima palabra. Oh, que nuestros prelados sean tan diligentes en sembrar buenas doctrinas como Satanás lo es para sembrar abrojos y cizaña. Esa era la predicación de Latimer. Bueno, ahí ya saben quién es él. Dice, como él dice, cuál es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra, el diablo. Ese nunca descansa, nunca duerme y siempre está trabajando para el mal. Terrible. Nosotros somos los que nos dormimos. Esos sermones eran muy, o sea, tremendos. Y hasta nuestra época nos llega, ¿no? Para amonestarnos también. El Señor todavía tiene eco estos sermones que predicaban en esa época. Es una realidad. Entonces, esto es lo que predicaba Latimer. Desde luego, pues María no estaba muy alegre con sus obispos católicos con estas predicaciones y por estas predicaciones que cogen a Latimer.
El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron a los valdenses Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad, y por las enseñanzas de ellas juzgaban a todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Bueno, la Biblia era su autoridad. Si alguien quiere subrayar algo, le llama la atención algo, puede decir. ¿Cuál era la autoridad de ellos? Lo que decía Dios. Y eso era lo que les daba la fortaleza, ¿no? La fe que necesitaban para sobrellevar lo que tenían que sobrellevar. Y era esa regla, ¿no? Como dice acá la hermana White, por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias, todo lo que les hablaban, lo comparaban con la escritura. También es un ejemplo para nosotros, ¿no? Nosotros a veces no vamos a ver qué dice el Señor en la escritura, sino vamos a los hombres antes de ir a Jesús a preguntarle, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Pues también es una enseñanza para nosotros. Y esta era la fortaleza, acá lo dice la hermana White, de los valdenses, de John Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y todos ellos, era esa autoridad de las escrituras como regla de fe y práctica. ¿Ok? Y todos llegaban a la misma conclusión, pues muchos de ellos no se conocieron entre sí estos reformadores, pero llegaron a la misma conclusión, que nadie puede dominar las conciencias en asuntos de religión. Y así, hermanas, decía, este es el martirio de Latimer y Ridley. Ocurrió en 1555 y le decía el uno, Latimer a Ridley, creo que Latimer a Ridley le decía, ten buen ánimo, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios jamás se apagará. Y fue profética esas palabras. 1555 se llamó el año del martirio, el año de la estaca, perdón. El año de la estaca porque ese año muchas personas fueron a la hoguera por la cantidad de mártires de ese año de Doña María la Sangrienta. Y ahí muere Latimer, Ridley, Cranmer. Bueno, Cranmer muere un añito después. Fue en 1555, Latimer, Ridley y otros. Y luego Cranmer. Eso fue seguido todo eso. Entonces todos ellos mueren. ¿Ok? Pero eso es lo que los sostuvo cuando entregaron su vida en la hoguera. ¿Listo? 1555. Fue un año difícil en Inglaterra para el pueblo de Dios. Algunos lograron exiliarse, escaparse, otros no. Esta es la fe de los mártires. Y de nuevo, ellos mueren los tres, me falta uno ahí, sí. Esos mártires no sintieron dolor. Todos se quedaron impresionados como ellos en medio del fuego cantaban, hablaban. Y esa es la otra predicación, ¿no? La del púlpito y la de los mártires. Bien. Entre el 4 de febrero de 1555, cuando Rogers, vicario de San Sepulcro, fue quemado en Smithfield, y el 15 de noviembre de 1558, cuando 5 mártires fueron quemados en un fuego que se levantó en Canterbury, justo 2 días antes de la muerte de la reina. No menos de 288 personas, según la estimación de Lord Burleigh, fueron quemadas vivas en la hoguera. Además de estas personas, muchas perecieron en la cárcel, en la tortura y en el hambre. María hizo todo
esto con la plena aprobación y sanción de su conciencia. No tenía ninguna duda de que al quemar a sus súbditos protestantes estaba haciendo un servicio a Dios. Con la plena aprobación y sanción de su conciencia. Se cuentan 288 en esos añitos. Bueno, gracias a Dios ella no duró tanto en el trono. 288 personas, sin contar las que murieron en la cárcel o por la tortura o por el hambre, que los dejaban sin comer también y los mataban. Estas 288 fueron las que quemaron en la estaca, que murieron en la estaca públicamente, ¿ok? Y eso ocurrió entre el 4 de febrero del 55 y 15 de noviembre del 58, poco más de 3 años, ¿ok? Por eso se ganó esa señora el apodo de María la Sangrienta. Pero entonces esos tres, Latimer, Kramer, fueron mandados a matar por ella, ¿cierto? Sí, señora. Ella y la facción que Eso, representa, la a la facción facción papal. papal, sí, ajá, sí, señor. Bueno, listo. Dice, su conciencia la reprochó antes de su muerte. ¿Pero por qué? No por la sangre que había derramado, sino por no haber hecho su trabajo más a fondo y en particular por no haber restituido completamente las tierras de la abadía y otras propiedades de la iglesia de las que se había apropiado la corona. Su temperamento malhumorado y el distanciamiento de su marido la apresuraban hacia la tumba, pero cuanto más se acercaba a ella, más se apresuraba a multiplicar sus víctimas y sus últimos días se alegraron viendo los tormentosos fuegos que iluminaban su reino y hacían que su reinado fuera notorio en la historia de Inglaterra. Bueno, y así terminó María la Sangrienta. Y dice acá que su conciencia la reprochó, pero no por la sangre que había derramado, sino por lo que no había logrado hacer. Entre esas cosas, ella no logró hacer, que Dios no lo permitió, que le restituyeran todas las propiedades a la iglesia católica romana. Entonces, muchas tierras no las pudo restablecer y eso porque el freno de ella era el parlamento inglés. Todo tenía que pasar por el parlamento. Entonces, eso frenó un poco esa restitución de propiedades. Con su marido, pues otro matrimonio, este es Felipe II, voy a colocarlo aquí, el marido de ella, hijo de Carlos V, el sangriento que condenó a Países Bajos, también a toda una nación los condenó a muerte. Felipe II, contra el que luchó Guillermo de Orange, el que mandó a matar a Guillermo de Orange, ¿se acuerdan? Él mismo. Se casa con él y pues lo que quieren es un hijo para poder seguir ahí el control sobre Inglaterra. Pero ese hijo no le sale. No le sale ese hijo. Ni hija ni hijo. Ninguno tuvo María. No pudo tener hijos. Y de hecho sus reglas se le va a los 38 años. No sé si Carolina que iba a preguntar algo. Ya no fue la que se le inflamó el vientre, que pensaban que Ella. estaba embarazada y no, y era pura mentira. Sí, ella, claro, porque ella misma no se esperaba que se le fuera el periodo a los 38 años, imagínate, 38 años, una mujer no se le va el periodo, se le va por ahí a los 50, si no estoy mal. Entonces, Tuvo un embarazo psicológico. sí, tuvo un embarazo psicológico. Pero eso es curioso porque eso, digamos que el papado, la facción papal estaba pendiente y celebraba y eso les fue dilatando el tiempo, entonces como que no sabían qué hacer. Sí, no sé, yo veo ahí como también la mano de Dios porque o si no se hubiera retrocedido lo que se había avanzado esta gente y había derramado mucha sangre de fieles del Señor. Entonces, no le salió el hijo.
hasta embarazo psicológico, como bien Su dices. matriz. Cerró su matriz, sí. Porque imagina a los 38 años que una mujer pierda su costumbre, su regla. Eso no es normal. Pues ahí hubo una intervención. Sí, el Señor cerró su matriz por toda esa sangre que ha derramado. Sí. Entonces, listo. El esposo, Felipe II, se distancia de ella. O sea, prueba de que no la quería realmente, sino todo era arreglado. Ella muere muy mal, muere en depresión, muere muy, muy triste, muy mal esa señora. Que imagínate un hijo de Mm. esos dos malos. Uy, no, eso es, sí, eso es terrible. Sí, Mira, Dios no lo permitió. pero a veces sucede cosas, ¿no? Así como Mm, a David le salió Absalón. claro, es verdad, sí. O a Adán y Eva le salió Caín, por así decirlo, o sea, sí. Pero bueno, no pudieron entonces por ahí. Y claro, el papado trata de montar otro, inventarse otro, por ahí busca un familiar allá bien lejano, a ver, para montarlo y eso, y no puede, o sea, es imposible. Entonces, eh, la siguiente que va a gobernar ahí, Isabel I de Inglaterra. Y esta muchacha la educa la sexta esposa de Enrique. Cosa curiosa. La última esposa con la que muere Enrique, ella se hace cargo de Isabel, está por ahí como rodando. Entonces, se hace cargo y ella queda de la facción romana, ¿sí? Pero es no sé, le he visto que es una mujer como que es sincera en medio de toda esa maquinaria. Ella no se casa, Isabel I de Inglaterra no se casa. Y ella argumentaba que para ella casarse era muy peligroso. Mm, Bueno, ya lo veremos. Eh, y acá empieza otra historia. Isabel empieza a restaurar todo lo que la hermana dañó, por así decirlo. Pero ella vive una vida muy dura porque todo la quieren matar. Los jesuitas empiezan a respirarle en el cuello todo el tiempo a Isabel. Conspiraciones le hacen todas las que ustedes se imaginen. La tratan de matar por todos los medios y no tienen éxito. Y aquí vamos a ver milagros de Dios, vamos a ver un milagro maravilloso de Dios en una guerra que tienen porque la facción papal va con toda a recuperar a Inglaterra. Después de María, hacen un plan, se une España, Francia, Roma, desde luego, toda la facción católica se va contra Inglaterra. Inglaterra es muy importante para ellos, no la van a dejar perder así nomás. Entonces, se van a reconquistar Inglaterra a las malas, pero ahí hay una intervención de Dios también impresionante que es, pues, con la ayuda del Señor leeremos. Y bueno, eso ha sido todo por esta mañana. En la tarde os invito a que miremos la reforma en Escocia brevemente, porque también es muy buena. La reforma en Escocia. Recordemos que Inglaterra es un país de esta isla, pero nos falta Escocia, ¿ok? A Escocia también llegó el Evangelio y Escocia también va a ser muy importante y Escocia se va a convertir también en ciudad refugio para el pueblo de Dios. Entonces allá también va a pasar algo y va a haber otro reformador lo mismo, las dos facciones van a estar ahí. Escocia es un poco más pequeña que Inglaterra, ¿sí? Entonces, eh, para algunas cosas más fáciles, digamos, pero más difíciles por otra, porque más difícil porque el terreno es más pequeño, entonces vigilan más y bueno, pero Escocia también va a tener su historia con la reforma. No sé si hay algún comentario, pregunta final. Listo. Y la historia o algo de la historia de Isabel, si Dios quiere, el otro sábado la retomamos Inglaterra.
La señora White hace eso en el conflicto de los siglos. Ella habla primero a Inglaterra una parte, luego se va a Escocia y luego regresa a Inglaterra. Entonces, pues vamos a hacer ese mismo viaje. ¿Listo? Porque los dos se van a relacionar también. Escocia tiene sus propios reyes e Inglaterra sus propios reyes, pero va a llegar un punto en que ya Escocia no va a tener su propio rey, va a quedar eh, en el Reino Unido que se va a formar, que está formando la facción romana, ¿sí? Entonces Escocia va a dejar de tener su propio rey. Y Escocia es un instrumento de la facción papal para tumbar a Isabel. Entonces por eso se va a relacionar. Entonces también tenemos que estudiar primero qué es Escocia y la reforma allá y los personajes, y, sí, para después entender lo que le pasa a Isabel. ¿Listo? Una pregunta, Mm. es que yo quedé con una duda. Creo que es cuando toma el trono María I de Inglaterra, que dice que su madre era casi como un mártir, había sido casi como un mártir. No sé por qué dice eso ya, como, no sé si ¿De se quién? sabe, de Disculpe. la madre de María I de Inglaterra. Sí, porque cuando Enrique se quiere divorciar y se divorcia, a ella la empieza a hacer a un lado y a ella la encierra en un monasterio, la encarcela, mejor dicho. En ese sentido, la madre se convierte en una mártir, digámoslo así. La querían hacer como mártir, en el sentido de que la encierran. Entonces, mira, pero noten cómo eso influye en María. O sea, ella es una niña cuando ve que su padre empieza a despreciar a su mamá. Y eso pega fuerte en el carácter de una niña, de una muchacha, ¿sí? Y si desprecia a su madre, probablemente también se alejó de su hija. Sí, empieza a tener más relación con Enrique, con María. Entonces, eso la afecta a ella profundamente y crea una aversión contra su padre, crea una rivalidad, digámoslo así, contra su padre. Y aunque la sexta esposa de Enrique trata de reconciliarlos, pues ella queda marcada porque todo sucede en su infancia. Ustedes saben que en la infancia lo que queda allí, eso es fuerte en la vida de uno. Y si no hay una sanación de Cristo, eso no sana. Entonces, esos personajes así usa el enemigo, pues sí, nosotros decimos muy mala y todo, pero pues la infancia, ¿ella qué? O sea, ella no salió así gratis, pues hay un trasfondo, ¿ve? Entonces, eh, la infancia de María fue dura, sufrió rechazo de sus padres, vio a su madre despreciada, entonces, con ese odio, pues se manifiesta en la sangre que derramó, ¿ve? Lo que de pronto no accedió fue a que Jesús la encontrara y tuvo oportunidad, ¿sí? No es que nunca se le dio el evangelio, nunca tuvo oportunidad, tuvo oportunidad. ¿M? Pero son decisiones. Cada uno decide. Y por esa decisión, pues, es que pasan las cosas. Y sí, terminó muy mal. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. ¿Quién desea orar para despedirnos en oración? Bueno, vamos a arrodillarnos, a tomar posición para orar. Señor Jesús, te queremos agradecer, Padre, por tenernos un sábado más en tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, porque tú nos hablas por medio de tu palabra y quieres llegar a nuestro corazón, demostrando todo tu amor y tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias por toda esta historia que nos permites conocer, Padre Santo, para que podamos afirmarnos cada día más en ti y entregarte nuestros miedos y nuestro corazón a ti, Señor, porque tú moriste por nuestros pecados, Padre Santo, y Satanás no tiene ningún poder ya más sobre nosotros. Danos fe,
Danos de tu Espíritu Santo y sobre todo de tu amor para poder ser un ejemplo viviente de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por tu protección y por tu sabiduría. Gracias por todos los hermanos, por Elcira, por Tommy, por Jessica y por todos los hermanos que aportan para nuestro crecimiento espiritual, Padre Santo. Gracias por todo. Esperamos que nos puedas tener a cada vuelta en la tarde, Señor Jesús. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.